Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga, semana clave desde luego en el panorama político de nuestra comunidad y de nuestro país. Hemos ido conociendo los diferentes planteamientos que hacen los candidatos a la Cámara Baja desde nuestra comunidad foral. Hoy recibimos en La Muga a Sergio Sayas, candidato de Navarra Suma al Congreso de los Diputados. Conoceremos de primera mano cuáles son las perspectivas de esta formación, que en principio podría revalidar sus dos escaños en el Congreso de los Diputados si atenemos por supuesto a lo dicho por el CIS. Veremos a ver qué propuesta de Navarra nos hace Sergio Sayas. Además, hoy queremos hablar de cine, de lo mejor que llega a la cartelera este fin de semana. Pero antes, el testimonio en primera persona de Gilberto Morales, un policía nacional sevillano destinado a Mali. Él trata de que sobrevivan mujeres y niños en esta escombrera, en este estercolero. Y por supuesto, y como les decíamos, llegará el crítico de cine Fermín Martínez con los últimos estrenos de este fin de semana. Historias que llevan como título, por ejemplo, El Hoyo. Será uno de los estrenos tan esperados de ciencia ficción este fin de semana. Son estos algunos de los temas que les hemos preparado en La Muga de hoy. Comenzamos. Ayer tuvimos debate electoral a 3 aquí en Navarra Televisión. Hoy la pregunta es quién ganó ese debate. Vamos a ver cómo vivió precisamente ese encuentro cara a cara entre tres personas. Sergio Sayas, el candidato de Navarra Suma. Señor Sayas, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Vamos a ver imágenes del debate de ayer, que fue bronco en algunos momentos, muy especialmente en materia de infraestructuras y también de autogobierno. ¿Con qué se queda? ¿Quién ganó? ¿Ganó usted? Hombre, si me lo pregunta a mí, habrá que preguntárselo a los ciudadanos, pero evidentemente si me lo pregunta a mí, sí. ¿Cómo se sintió en ese debate y sobre todo qué conclusiones extrae del adversario político o los adversarios políticos? Pues yo estuve cómodo, la verdad es que a mí me gusta debatir y las conclusiones que saqué fueron básicamente dos, que es que el resto de mis rivales en ese debate pues no están pegados a esta comunidad porque al final son líderes nacionales que continuamente están acompañando en el caso de Yone a Pablo Iglesias y en el caso de Santos a Pedro Sánchez y no están tan dedicados a la comunidad foral y eso se notó mucho cuando estábamos hablando de los temas que afectan a Navarra. Y por otro lado sí que es verdad que en el caso de Santos Cerdán me preocupó el desprecio que hacía por las personas que estaban en desempleo, que me pareció que banalizar la cifra de 98.000 parados más en España y de 1.421 en Navarra y poco menos que decir que estaban así porque estaban esperando algo mejor, pues me parece una banalidad. Está claro que el discurso del Partido Socialista mira muy de frente a Navarra Suma, que fue, recordamos, la fuerza más votada en las pasadas elecciones, pero que no logró configurar gobierno debido al gobierno actual liderado por María Chivite. ¿Es tal el desencuentro con el PSN actualmente? Es que el problema está en el PSN. Yo creo que nosotros hemos actuado con una enorme responsabilidad también en Madrid. Nos sentamos, yo mismo fui a tener una reunión con el señor Ábalos y hablamos de la posibilidad incluso de que Navarra Suma diera los dos escaños a Pedro Sánchez para configurar un gobierno, porque había ganado las elecciones y eso era una realidad. Le pedimos coherencia, le pedimos que si los nacionalistas eran malos para España, también los nacionalismos son malos para Navarra. Pero encontramos una respuesta que la verdad es que nos dejó fríos en el poco sentido de Estado que se tiene respecto a Navarra, porque lo que nos dijo el señor Ábalos fue si tenemos sus 2 votos perdemos los 6 del PNV y yo creo que Navarra no se merece ser un mercadeo de 2 votos arriba o 6 abajo y que quien aspira a presidir nuestro país pues tiene que tener en cuenta que esta comunidad es clave para España. Y otra cosa, a mí me parece que oímos muchas veces un llamamiento a la convivencia, a entendernos entre los que pensamos distinto. Hombre, a mí eso me parece mucho más creíble cuando se quiere hablar y que el Partido Socialista de Navarra no se haya querido asentar a hablar con un partido que tiene el 40% de la representación en esta comunidad es desde luego no buscar la convivencia. ¿Cree que vamos a terceras elecciones o que habrá un gran pacto, como por ejemplo indica sobre todo Unidas Podemos, que habla de forma insistente en ese pacto posible entre Partido Socialista y Partido Popular?
Popular, incluso con la presencia de Vox en el gobierno. ¿Qué posibilidades hay de que esto se materialice y cómo, sobre todo, afectaría a Navarra? ¿Cambiaría el destino del gobierno foral? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? La primera es, el domingo partimos de cero. Y yo creo que eso es una nueva oportunidad. A nosotros nos hubiese gustado que no hubiera una repetición electoral y que hoy España tuviese un gobierno fuerte plantando cara al independentismo catalán, a la desaceleración económica o al aumento del desempleo. Pero la realidad es que estamos aquí y eso pone el marcador a cero para todos. ¿Nosotros a qué aspiramos? A que quien nos ha traído a esta situación de manera irresponsable no siga en la Moncloa. Eso es lo primero. Y creo que si todos sumamos nuestras fuerzas el próximo domingo para poner en valor a las opciones que pueden echar a Sánchez del gobierno, y en Navarra solo hay una, que es Navarra Suma, que puede hacerlo, pues lo podemos conseguir. Y creo que las encuestas indican que el señor Sánchez va para abajo y que la alternativa va para arriba. A partir de aquí, nosotros, en el caso de que el señor Sánchez consiga ganar las elecciones, pues si nuestros votos pueden decidir, le pediremos la misma coherencia, pero no es una cuestión de mercadeo, es una cuestión de coherencia. Nosotros creemos que los proyectos nacionalistas son malos. Y cuando creemos eso, creemos que son malos para el conjunto de España y, por supuesto, también para Navarra. Si alguien cree que solo son malos para España y no son malos para Navarra, con nuestro apoyo no contará. O sea, si son necesarios, ¿se abstendrían en favor de un gobierno socialista, si fueran necesarios, pero a cambio de cambiar el gobierno de Navarra? ¿Insisten en esa idea? Es que, claro, esa idea tiene que ver con la coherencia y con los principios. O sea, yo creo que al final lo que tenemos que huir es del oportunismo. Yo creo que la gente está harta ya de ese mercadeo en el que da igual el proyecto político, en el que da igual la incoherencia, el que da igual llegar al gobierno de la mano de los independentistas que están arrasando Cataluña que de la mano de Ciudadanos o el PP. Es que no da igual. Es que se defienden proyectos diametralmente opuestos para España. Si el señor Sánchez gana las elecciones el próximo domingo, que yo aspiro a que no las gane, y después de eso entiende que el camino con el nacionalismo es un camino de destruir España, pues nosotros hablaremos, pero claro, tendrá que revertir el camino del nacionalismo en Navarra, que también es un camino de destrucción en Navarra. ¿Eso supondría que Navarra Suma obtendría el gobierno de Navarra en función de los votos conseguidos como lista más votada en los pasados comicios? Claro, es que el señor Sánchez lo que no puede decir es que en España gobierne la lista más votada y en Navarra quitar el gobierno a quien ha sacado el doble de escaños que la siguiente. ¿Ve a Javier Esparza como presidente? Pues, si nuestros votos son necesarios en Madrid, pues desde luego, si el señor Sánchez lo quiere, la señora Chivite tendrá que dejar de ser presidenta de Navarra, pero es que lo tendrá que dejar por una cuestión de coherencia. O sea, es lo que le decía, imagínense, a mí cuando me hacen esta pregunta, yo les digo, ¿alguien hubiese pensado que el señor Sánchez iba a hacer presidente de España al señor Casado cuando tenía el doble de escaños? Es que no se lo preguntó nadie. Entonces, ¿por qué en Navarra no se hace esa pregunta cuando el señor Esparza tenía exactamente el doble de escaños que la señora Chivite? Es que los ciudadanos navarros eligieron a Navarra Suma para gobernar. El problema es que se unieron todos los demás dando la espalda a los proyectos políticos, a los principios y a los escrúpulos, que hace falta tener pocos escrúpulos para haber hecho un gobierno en Navarra en el que han necesitado hasta el voto de Bildu. Pero les pueden decir que eso es un chantaje. Es que no es un chantaje, es que los proyectos políticos se defienden con coherencia. Es que nosotros no tenemos la obligación de hacer presidente a nadie. Entonces, cuando a nosotros se nos pide ese apoyo político, nosotros le decimos, estamos dispuestos a darlo si hay un proyecto coherente detrás. Es que nosotros no estamos eligiendo solamente un presidente para España, estamos eligiendo un proyecto para el país. Y un proyecto de la mano de los nacionalistas no nos gusta, pero no nos gusta en España, no nos gusta en Navarra, no nos gusta en Cataluña, en el País Vasco ni en ningún sitio. Lo que no puede ser es a nosotros, que es lo que dice el PSOE, no nos gusta el nacionalismo en España, pero luego en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra gobernamos con todos los nacionalistas. Oiga, eso es una cuestión de incoherencia. Santos Cerdán decía ayer que no entender la pluralidad de Navarra es no querer a su tierra, en referencia a Navarra Suma. Completamente de acuerdo, pero es que fíjese si es incoherente decir eso cuando quien no entiende la pluralidad es con quien no quiere ni sentarse a hablar con el partido que tiene el 40%. Es que yo le recuerdo que la señora Chivite se negó a hablar con nosotros porque se lo prohibió Geroabay, porque Geroabay le dijo con Navarra Suma no se habla, y entonces no quiso ni sentarse a hablar con el partido que tenía 20 escaños en el Parlamento Foral. Pero es que una vez que fue presidenta, se negó a sentarse en una mesa con el señor Esparza, que era el presidente de UPN y el candidato de Navarra Suma. Es que ya ni siendo presidenta ha querido recibir al
al líder de la oposición, y luego nos hablan de convivencia, y luego nos quieren hablar de entendimiento, y luego quieren decir que nos tenemos que respetar. A mí me parece que para respetar primero hay que hablar y primero hay que ser consciente de la realidad que tenemos. Hemos escuchado también a lo largo de toda esta semana los diferentes adversarios, podríamos decir, políticos de Navarra Suma, y en la voz de Bel Pozueta se hablaba de la necesaria presencia de EH Bildu en la Cámara Baja para denunciar injusticias como la del caso Alsasua. ¿Cómo lo ve usted? Pues fíjese, yo lo veo tan claro como que la señora Pozueta sea la candidata de EH Bildu demuestra que lo de Alsasua no fue una pelea de bar. Evidentemente, los jueces ya han dicho que no fue una pelea de bar, pero por si a alguien le cabe alguna duda todavía, EH Bildu estaba detrás está apoyando esa estrategia porque forma parte de la estrategia de adoctrinamiento, de imposición de una única forma de pensar y de rechazo totalitario a cualquiera que no comparte la forma de vivir que quiere Bildu. Y entonces, como eso es lo que ha ocurrido en Alsasua, la madre de uno de los que están acusados por el tema de Alsasua es la candidata de EH Bildu. Es que es la prueba manifiesta de que es el pensamiento de Bildu y lo que ha hecho Bildu durante tanto tiempo, lo que ha pasado en Alsasua. Si usted vuelve al Congreso de los Diputados, señor Zayas, ¿cuáles van a ser quizá las razones fundamentales de su presencia allí? Si revalida también el señor Carlos García Danero, serían 2 representantes de Navarra Suma en el Congreso. ¿Cuáles van a ser quizá las infraestructuras o los apartados económicos que van a defender a ultranza y que ven imprescindibles para Navarra? Pues fíjese, yo lo trataba de decir ayer, es verdad que me equivoqué en la frase porque al final el debate es tan rápido y tan ágil. Yo lo que quería decir ayer era que la mitad de la semana voy a estar en Navarra. En la otra mitad, evidentemente, voy a estar en Madrid porque hay actividad institucional y reglada en las Cortes Generales. Pero en esa mitad de la semana voy a estar pisando esta tierra, estando con los colectivos, estando con la gente, porque al final quienes representamos a esta comunidad en las Cortes Generales tenemos que llevar su voz allí. Y a mí me parece que hay 5 sectores que tenemos que apoyar de una manera clave, que son la agroalimentación. Me parece que la agricultura en esta tierra necesita apoyo y que es un sector clave para Navarra, el motor, la energía, el turismo y la sanidad. Estos son los 5 ejes sobre los que vamos a trabajar, y para la agricultura está claro que el Canal de Navarra es fundamental y para las inversiones el tren de alta velocidad también. Está claro también que los ciudadanos estamos bastante hartos de la clase política y que el descrédito es importante y que muchas voces se escuchan estos días muy cerca, ¿no? Diciendo, pues no sé si voy a votar porque no sé cuál es la alternativa, ¿no? ¿Ustedes pisan la tierra y se dan cuenta de esta sensación que bien está avalada desde luego por los estudios, pero en el tú a tú y en la calle no ven cierto gran hartazgo en la sociedad? Mire, yo desde agosto hasta ahora habré estado en 57 localidades navarras y hablo con muchísima gente y evidentemente yo ayer acababa el debate precisamente hablando de esto, porque es verdad, o sea, la gente te para por la calle y te dice estamos hartos. Y yo les digo, no me extraña, porque es que yo no he visto tanta irresponsabilidad hasta que no he llegado al Congreso de los Diputados. Y he estado en muchas instituciones a lo largo de mi vida y no he visto nunca tanta irresponsabilidad. Pero realmente que hoy estemos en una repetición electoral, teniendo un Brexit en la puerta, en una desaceleración económica, con una tasa de paro que empieza a ser preocupante, con un desafío en Cataluña que más nos vale afrontar. Hay muy poca altura de miras y yo en eso comparto totalmente. Lo que pasa es que hago una reflexión, que es, tenemos una nueva oportunidad el domingo. ¿Y vamos a premiar precisamente a los que han tenido la irresponsabilidad de traernos a una nueva cita electoral? Y yo también hago otra reflexión. Muchas veces al día siguiente de las elecciones pensamos, ay, si hubiéramos ido, ese voto qué importante hubiese sido. Pues yo prefiero que no nos hagamos la pregunta el lunes y que lo echemos el domingo. Es probable que se quiera saber de forma insistente si Navarra Suma apoyaría un gobierno del Partido Popular con Vox. Hemos visto a un Vox quizá reforzado en las últimas jornadas tras ese debate que todos recordamos de candidatos con Santiago Abascal entre uno de los vencedores probablemente, ¿no?, de ese discurso dialéctico. ¿Navarra Suma apoyaría al Partido Popular con Vox en España? Navarra Suma apoyará y además tiene por escrito a la investidura a cualquiera de los 2 líderes que forman parte de nuestra coalición. Eso está por escrito y es un compromiso firmado. No obstante, a mí me llama mucho la atención... O sea, ¿Ciudadanos o Partido Popular? Sí, y además, pero sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención la superioridad moral de la izquierda. Es algo que estamos muy acostumbrados, ¿no? Vemos a Podemos y que es izquierda radical y no cuestionamos que sea izquierda radical.
Y sin embargo, la radicalidad a la derecha se le cuestiona. Mire, a mí no me gusta la radicalidad, y no me gusta la derecha y no me gusta la izquierda. No me gusta la extrema derecha ni me gusta la extrema izquierda. Pero es que los que van a pactar con Podemos están pactando con la extrema izquierda. Están pactando con partidos que quieren poner un régimen impositivo prácticamente confiscatorio. Están haciendo pactos con partidos declaradamente republicanos que quieren dar una vuelta a nuestra Constitución. Están pactando con partidos que están apoyando regímenes dictatoriales como el de Maduro en Venezuela sin cortarse un pelo. Pero se ponen en esa situación de tener que decidirse en este camino si se produjera ese escenario. Los votantes de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Popular, de Ciudadanos, se sumarían a los votantes de Vox. ¿Se ponen en esa situación? Vamos a ver. Nosotros, primero, yo creo que Vox no va a entrar nunca a un gobierno de España. No lo creo. Vamos a ver lo que pasa. Podemos sí va a entrar a un gobierno de España si gana el señor Sánchez. ¿Cuál es la diferencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda? Es que a mí no me gustan ninguna de las dos, pero es que lo que no estoy dispuesto es a asumir el discurso de la izquierda, por lo cual la extrema izquierda es mejor moralmente que la extrema derecha. A mí no me gustan ni los extremos, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿No le gustaría tener que apoyar a Vox, entonces? Es que no voy a apoyar a Vox en ningún momento, para empezar porque Vox defiende cuestiones en las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo la supresión de las comunidades autónomas. Como voy a estar de acuerdo en ese programa si mi partido es un partido foralista que ha nacido precisamente para que Navarra tenga más autogobierno? Evidentemente yo no comparto el programa de Vox, no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas de la ideología de Vox, pero es que lo que no puedo entender es esa supremacía que hace la izquierda desde el punto de vista moral de que cuando sus ideas son extremas son mejores que cuando otras ideas son extremas. A mí no me gustan ninguno de los dos extremos. Señor Sayas, Sergio Sayas, candidato de Navarra Suba, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos trazado de alguna manera los vértices de una radiografía política que nos acerca a Madrid y que desde luego tiene muchísimas más aristas que iremos desgranando a partir del domingo, porque en una conversación pues no nos da tiempo a todo, pero sí algunas cuestiones fundamentales. Gracias por venir a La Muga, un placer. A ustedes. Y suerte, por supuesto, el Muchas domingo. gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Abrimos así nuestro programa de hoy con la última de las entrevistas a los candidatos que aspiran a tener representación en el Congreso de los Diputados. En este caso, Sergio Sayas, candidato de Navarra Suma.